Una de las preguntas más frecuentes que yo recibo en estas conversaciones que yo tengo periódicamente con los profesionales y con los estudiantes extranjeros de todo el mundo aquí en Vancouver, en British Columbia, es esta duda que les persigue respecto de cuál es el examen pertinente para demostrar la idoneidad en el manejo del inglés, ¿no? Si es el TOEFL o si tendrían que apostar más bien por el IELTS. Y es muy interesante que me hagan esta pregunta en estas reuniones que nosotros tenemos, en la que me permiten mostrar mis experiencias en estos años aquí en Vancouver, en Canadá. Y lo único que les puedo ofrecer en realidad es mi propia experiencia. Yo tomé el IELTS, funcionó para mí, pero hay dos o tres cosas que debo mencionar con relación al TOEFL y las diferencias que encuentro con esta otra posibilidad también. En primer lugar, el TOEFL es una especie en extinción, ¿verdad? Son muy pocas las escuelas todavía en Canadá que requieren TOEFL, ¿no? El TOEFL ha ido perdiendo popularidad. No es lo que sucede ahora, lo que pasaba en los 90 y al comienzo del siglo XXI, ¿no? Definitivamente muy pocos son los programas, las escuelas y las universidades que prefieren el TOEFL sobre el IELTS. Sin embargo, es la obligación del postulante verificar cada uno de los requisitos en las diferentes facultades, en las diferentes escuelas, no en las universidades, porque una escuela, pese a ser de una misma universidad, por ejemplo, en las escuelas de ciencias pueden estar todavía requiriendo TOEFL, pero para artes liberales el IELTS sea la única opción. TOEFL es una especie en extinción, entonces son muy pocas las escuelas en Canadá, específicamente en British Columbia, que todavía lo requieren. En mi propia experiencia yo tuve que dar el IELTS porque no había otra opción, el TOEFL no era una posibilidad. Y para darlo tuve que superar el problema principal para mí, que es una de las características más importantes del IELTS, que es la necesidad de escribir, ¿no? Tienes que escribir, tienes que tener un dominio del conocimiento de las palabras, de cómo se escriben. No hace falta solamente hablarlas o leerlas. El examen, digamos, la característica principal del IELTS es que se tiene que escribir. En cualquier parte del examen en el que te encuentres, se escribe en la parte listening, se escribe, por cierto, en el writing, y en el reading también se escribe. Eso fue, digamos, el punto más complejo que en mi perspectiva tuve que superar, y es, digamos, la característica principal del IELTS, la necesidad de saber escribir el spelling, dominar el spelling, a diferencia del TOEFL, que tienes que cambiar, pero eventualmente el TOEFL cambió también, ¿verdad? Era prácticamente, tú veías y la respuesta me podías marcar. Eventualmente cambió. No lo conozco mucho porque nunca lo di. Yo di el IELTS una vez, solamente, una vez, y lo pasé. Pasé la marca, ¿no? Pero pese a que me había estado preparando por años para el TOEFL. Y en el IELTS tienes que practicar el acento, es decir, acostumbrarte a escuchar el acento inglés, porque el IELTS es un examen donde la forma de expresión es del inglés de Inglaterra, es el inglés europeo, no es el inglés americano. Y la tercera diferencia, en todo caso, es la magnitud, la longitud del examen, ¿no? El TOEFL, uno da el examen por 4 horas y media, lo sé porque mi esposa lo dio en su momento, sin parar. Das todos los tópicos, el listening, el reading, el writing y el speaking, de un tirón. Cosa que tiene sus ventajas. Si tienes su resistencia física, si estás bien preparado, no lo vas a sentir. En el IELTS se dan las 3 primeras partes, el listening, el speaking y el listening, el writing y el reading en la mañana, y el speaking lo das en la tarde o lo pueden programar para un día diferente. Cosa que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Porque darlo en un día diferente implica que
otra vez estás frío, otra vez tienes que calentar y no te da tiempo para calentar, ¿verdad? Eso de calentar no existe porque son 14 minutos de lo que tú tienes que hablar, y tratar de convencer a tu evaluador. Y ahí también hay otra gran diferencia y es algo que por el que finalmente yo hubiese decidido el IELTS del TOEFL si hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que es el contacto, que es la interacción humana, ¿no? Al momento de hacer tu parte hablada. Porque en el speaking tienes a un profesional frente a ti, a un profesor frente a ti que te hace las preguntas. Y en general creo que es una ventaja, porque tienes la posibilidad de utilizar el lenguaje corporal, la mirada, la seguridad con la que él te ve, en la que tú estás aproximándote al examen, que finalmente creo que te puede ayudar, ¿no? En vez de hablarle a una computadora que no te va a dar ningún tipo de respuesta, ¿no? Ahora la interacción humana con este profesor a veces es positiva, la mayor parte creo que ayuda. Hay otros profesores pues, que son simplemente tienen una cara de piedra o de palo, pero al fin de cuentas yo creo que es una ventaja, ¿no? La gente me pregunta siempre esto en estas exposiciones, en estos seminarios que nosotros tenemos aquí en Vancouver, porque aprender el inglés después de los 30, como fue en mi caso, yo llegué al país sin inglés y curiosamente ahora, después de 7 años, una de mis principales actividades es, es- es acercarme a la gente a través de los seminarios, acercarme a los estudiantes y profesionales extranjeros de todo el mundo aquí en Vancouver, que me hacen esta pregunta y yo les digo esto, ¿no? Yo les digo que el IELTS es ahora el examen que se está pidiendo, el TOEFL está en extinción y estas son las características que espero que te puedan servir en tu camino hacia una universidad extranjera. Que te vaya muy bien.